Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hace algunos años saltó la noticia de que la NASA había perdido los negativos originales del aterrizaje de la misión Apolo 11 en la Luna. Se dijo que se habían luego recuperado y que posiblemente veríamos nuevas escenas remasterizadas de aquel histórico 21 de julio de 1969. Y yo, creo que aún las estamos esperando esas escenas, ¿no? Y lo cierto es que la carrera espacial norteamericana no ha estado exenta de polémica y de oscurantismo. Desde las primeras misiones Gemini, en donde por ejemplo la Gemini 12 tenía una secuencia fotográfica realizada por el mismísimo Buzz Aldrin, en donde se ve una formación de ovnis lumínicos, perfectamente distinguibles en lo que sería la atmósfera de la Tierra, o incluso pasando por una fotografía en donde se ve un cilindro en tres partes en la misión Gemini 10, o incluso el anómalo objeto de la Gemini 14. Pues lo cierto es que son las misiones Apolo las que se llevan sin ninguna duda la palma al respecto del posible acompañamiento de diferentes ovnis en todos y cada uno de los planes y de misiones de exploración que el hombre ha intentado realizar en la Luna. Ese extraño satélite que nos orbita con esa órbita circular imposible matemáticamente según la perspectiva de diferentes científicos, entre ellos yo. Ante todo esto tenemos las declaraciones de Bob Dean, un ex militar norteamericano, veterano de guerra en Corea, en Vietnam, en Laos, en Camboya, con una acreditación top secret en la OTAN. Pues este señor habló en el año 2009 de ciertos negativos de fotografías y de vídeos de la NASA a los que había podido acceder gracias a su acreditación Cosmic Top Secret, es decir, la más alta de la OTAN, y en donde había podido ver escenas de objetos voladores no identificados totalmente desconocidas para el público. Bob Dean comentó que en la histórica misión Apolo 11, el propio comandante Neil Armstrong, mientras que miraba por la ventana de su módulo lunar en el descenso, observó y fotografió un pequeño objeto pasando por debajo. Esto es algo que además se ha podido ver incluso en algunos vídeos en donde desde el módulo externo se aprecia un triángulo de luces pasando por debajo justo cuando el módulo se está desacoplando. El propio Neil Armstrong habría sacado una fotografía en donde se observa un cilindro irregular pasando por debajo del módulo lunar. La fotografía se habría sacado con una cámara Hasselblad y tendríamos que imaginarnos a este hombre, Neil Armstrong, pegado a la ventana observando cómo está pasando eso y luego posteriormente observando cómo estaría pasando también ese objeto triangular, ¿no? En el momento de bajar a la Luna tenemos también la toma AS-1140-5867 que nos muestra un curioso ovni con forma serpentiforme que parece sobrevolar las proximidades del lugar de aterrizaje en el Mar de la Tranquilidad. Aparentemente esa es una de esas estructuras similares a las míticas serpientes voladoras que aparecen en todas las civilizaciones de la antigüedad. En esta misión Apolo 11 encontramos también tomas como la AS-1140-5938 en donde se aprecian perfectamente varias luces no identificadas sobre el horizonte de la Luna. También tenemos las grabaciones apócrifas en donde se escucha supuestamente a Neil Armstrong hablando con Houston, en donde se hablaría de la presencia de ovnis cuando ellos estaban dando paseos lunares. Pero lo cierto es que si nos vamos por ejemplo a las fotografías del Apolo 12, por ejemplo la AS-12 507407, que enlazan perfectamente con los modernos avistamientos del fenómeno ovni, con esa tecnología de luz sólida
a la que hacía mención, por ejemplo, JJ Benítez en los años 70, ¿no? Bueno, Bob Dean también expuso por su parte que en el rollo número 50 de aquella misión, en el negativo número 7348, que además él pudo personalmente recuperar, aparece un objeto con forma de disco flotando por la zona en donde el módulo lunar iba a aterrizar, en este caso a alunizar. Bueno, Dean asegura que en todas las misiones de la NASA, pues no uno, sino varios artefactos diferentes parecieron mostrar interés en las evoluciones que estábamos realizando, en nuestros movimientos en la Luna, ¿no? Bueno, en esta misma misión encontramos, por ejemplo, en el rollo número 51, en el negativo número 8653, un increíble objeto volador no identificado que mide 100 metros de diámetro y que se posicionó cerca del módulo de alunizaje durante bastante tiempo, mientras que los astronautas llegaban a la superficie de la Luna. Bueno, en aquel momento se dieron cuenta de su presencia y pusieron la cámara en la ventana para inmortalizar el momento, pudiendo darse una situación fascinante, que es que nosotros les fotografiábamos a ellos y quizá ellos nos fotografiaban a nosotros. Bueno, el objeto parece perfectamente simétrico, con una serie de ventanas en la parte del borde superior y bueno, pues siendo una toma realizada desde abajo, se aprecian dos luces que podrían estar rotando en el borde inferior. Bueno, también son bastante interesantes los dos apéndices de luz con forma de cilindro de los lados. Bueno, luego por otra parte, ya en la superficie lunar, en la misión Apolo 12, nos encontramos un increíble avistamiento realizado en la toma AS-12 466848, en donde se aprecia un objeto con tres luces con similaridades además a los ovnis vistos en la oleada de 1990, por ejemplo, en Bélgica, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos esas luces de diferentes colores, un avistamiento increíble, y es que esto no ha dejado de ocurrir porque, por ejemplo, en la misión Apolo 13 se aprecia en una toma la Luna en la lejanía cuando estaban yendo hacia ella y se aprecia entre medias del Apolo 13 y de la Luna, pues lo que serían diferentes cuerpos, a cada cual más fascinante. Por ejemplo, uno de ellos tiene una especie de forma de cúpula alargada en su parte superior, otro es amarillo y lenticular y hay un último que tiene una letra A. Esto está marcado gracias a que la NASA pues vendió parte de su material a un archivo fotográfico japonés. Ese archivo fotográfico japonés llegó a desclasificar parte de estas tomas, por eso aparecen marcadas perfectamente, y resulta que ese objeto de la derecha, el más grande, el que tiene la A marcado por encima, bueno, pues resulta que mediría ni más ni menos que 3,125 kilómetros de largo, más o menos, pues prácticamente lo que midió aquel objeto volador no identificado que se pudo observar en el aeropuerto de Manchester de 1995, en aquel incidente, ¿no? Bueno, algo gigantesco, con un perfil perfectamente definido en esta fotografía desclasificada por el archivo de Japón, ¿no? Bueno, destaca igualmente en esta toma la presencia de otros dos puntos de luz que podrían estar entrando o saliendo de este gigantesco artefacto, de esta nave nodriza o como ustedes quieran llamarlo, de esta anomalía, de esta lanzadera que aparece entre el Apolo 13 y la Luna. Bueno, en la siguiente toma aparecen desplazados a dos de estos objetos y aparece un cuarto invitado que sería otra lanzadera, podríamos llamarlo así, de 1250 metros de largo, 1,25 kilómetros. Lo cierto es que si uno se pone a estudiar este tipo de anomalías, pues casi entiende el oscurantismo de la NASA al respecto de los no identificados y a contar lo que se sabe de la Luna, sobre el seguimiento del fenómeno en todas las misiones del espacio, ¿no? Porque, claro, ¿está preparada la población para recibir toda esta información? ¿Sería posible una desclasificación de todos y cada uno de los incidentes acontecidos en la Luna?
Pero bueno, pues yo pienso que es imposible a día de hoy, ¿no? Em, bueno, quizá esto no sea mucha cosa, ¿no? Pero quizá el mundo tampoco está preparado para, para entender lo que, por ejemplo, ha ocurrido en el cráter Landsberg durante la misión Apolo 14. Porque en esta misión se hicieron tomas asombrosas en las que los astronautas de esa misión parecieron tener cierta predilección por sacar fotografías de un cráter determinado, ese cráter Landsberg, y resulta que en el rollo 70, en los frames 98-37 y 98-38, aparecen diferentes luces que habrían mostrado una vez más curiosidad con el paso del módulo lunar, tal y como si un dron de reconocimiento hubiese salido y se hubiese comportado al penetrar en un espacio aéreo restringido. Bueno, esto se ve perfectamente en las tomas de la NASA y de hecho en el siguiente fotograma, en el 9838, el objeto, que es perfectamente visible, resulta tiene la misma forma unos avistamientos que se produjeron en Atlixco, en México, en 1991 y que a mí personalmente también me recuerdan a un avistamiento de una fotografía de Ward, Colorado, de 1929 en uno de esos retro UFOs que de vez en cuando estudio en Ufópolis, ¿no? Y que para mí la verdad es que son un auténtico placer estudiarlos, ¿no? Bueno, en las misiones Apolo, aun con la evidente monitorización que aparece continuamente en las imágenes por parte del fenómeno ovni, aparecen auténticos regalos para la vista, descubrimientos que, de ser paridolias, pues desde luego son las paridolias más curiosas del mundo y que vamos a estudiar a continuación, ¿no? Son las tomas AS15 P9630 y AS15 P9625. Aquí, si ampliamos estas tomas, resulta que encontramos con más de 3000 píxeles de resolución, lo que sería una anomalía que no concuerda para nada con la geología de la Luna. Aquí encontramos un cilindro doble que aparece semienterrado y que se encuentra en una hondonada. Bueno, esto es fascinante porque esto está en pendiente y aparentemente al mismo nivel que el suelo, ya que su sombra no es muy prominente. Bueno, si ampliamos un poco más la zona, aparecen detalles interesantísimos, porque por ejemplo, el objeto está definido no en uno, sino en dos cuerpos, uno situado al lado del otro y uno un poco más alto que el otro. Bueno, el terreno sobre el que reposa tiene unos extraños caminos con forma triangular, y esto se puede ver en las fotografías y claro, es como si existiese una estructura enterrada bajo el polvo de la superficie lunar que tuviese una apariencia geométrica. Bueno, lo curioso del caso es que al realizar un análisis fotográfico para eliminar el ruido y realizar un poco las formas y el entorno, nos encontramos con cuerpos aparentemente elípticos muy erosionados por el paso de quizá millones de años, que tiene una densidad además aparentemente homogénea y que se presentan en paralelo, uno al lado del otro. Bueno, un auténtico misterio y nada, pues ¿qué es lo que hay enterrado realmente en la Luna y por qué realmente se podrían llegar a ocultar este tipo de datos, este tipo de hechos? Bueno, pues aquí dejamos estas referencias y les esperamos en el siguiente videoprograma en el que trataremos diferentes cuestiones sobre la extrañísima geología de la Luna. Nada, espero que os haya gustado mucho el videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.